El grito de la campana de la Universidad de Sevilla rasgó el aire como un relámpago, pero no fue suficiente para apagar la chispa que ardía entre Javier y Álvaro. En el aula abarrotada, sus miradas se cruzaron como espadas, cortando el murmullo de los estudiantes. Javier, con su cuaderno lleno de versos a medio escribir, sintió que el mundo se detenía cuando Álvaro, con su carpeta de planos arquitectónicos, le devolvió una mirada que era puro desafío. Era 2015, y la Facultad de Bellas Artes era un campo de batalla. Javier Morales, de 24 años, había crecido en un barrio obrero de Triana, donde las palabras eran su refugio y la poesía, su arma. Con su piel morena y su cabello rizado siempre despeinado, tenía una presencia que llenaba cualquier sala. Álvaro Guzmán, de la misma edad, venía de una familia acomodada de Madrid, pero había elegido Sevilla para huir de las expectativas de su padre, un arquitecto famoso. Sus ojos verdes, fríos como el cristal, escondían un alma inquieta que Javier aún no entendía. Ambos estaban en el último año de sus carreras, y la rivalidad comenzó el primer día, cuando el profesor anunció un concurso interdisciplinario, un proyecto que combinara literatura y arquitectura para restaurar un edificio histórico de Sevilla. El ganador recibiría una beca para estudiar en el extranjero. Javier vio en ello su boleto para escapar de las estrecheces de su vida. Álvaro, una forma de probar que no necesitaba el apellido Guzmán para brillar. Pero trabajar juntos, como el destino quiso, fue como mezclar aceite y fuego. No entiendo cómo alguien que escribe poemas tan sentimentales cree que puede liderar un proyecto serio, dijo Álvaro una tarde, mientras revisaban planos en la biblioteca. Javier, sentado al otro lado de la mesa, alzó una ceja. ¿Y tú? ¿Crees que dibujar líneas rectas te hace mejor que los demás? Esto no es solo cemento, Guzmán. Es alma. El aire se llenó de una electricidad que ninguno quiso nombrar. Durante semanas, las discusiones eran constantes. Javier insistía en que el edificio, una antigua capilla en ruinas, debía contar una historia a través de sus paredes. Álvaro, en que la estructura debía ser funcional, moderna, eterna. Pero en cada roce, en cada palabra afilada, había algo más, una curiosidad, una atracción que crecía como una sombra en sus corazones. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde en el campus, un apagón dejó la sala a oscuras. Solo la luz de la luna se colaba por las ventanas, iluminando los planos y los versos desperdigados sobre la mesa. Javier, frustrado, soltó un poema improvisado sobre la capilla, sus palabras cargadas de pasión por un lugar que había sido testigo de tantas vidas. Álvaro, por primera vez, no respondió con sarcasmo. Se quedó en silencio, observando a Javier como si lo viera por primera vez. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó Álvaro, su voz más suave de lo habitual. Javier dudó, pero algo en la penumbra lo empujó a hablar. Porque crecí en un lugar donde nadie creía que podía llegar lejos. Esta capilla es como yo. Rota, pero con una historia que merece ser contada. Álvaro no respondió, pero sus dedos rozaron los de Javier al alcanzar un lápiz. Fue un instante, pero suficiente para que ambos sintieran un calor que no explicaba la noche sevillana. Cuando las luces volvieron, fingieron que nada había pasado. Pero algo había cambiado. El concurso se acercaba, y la presión los obligaba a trabajar más cerca. Las noches en la biblioteca se convirtieron en algo más que trabajo, eran confesiones veladas, risas robadas, miradas que duraban demasiado. Javier comenzó a notar cómo Álvaro, bajo su fachada de perfección, escondía inseguridades sobre su futuro. Álvaro, por su parte, admiraba en secreto la forma en que Javier convertía el dolor en palabras. Pero no todo era armonía. Una discusión explosiva estalló cuando Álvaro propuso demoler parte de la capilla para modernizarla, algo que Javier consideró una traición. No todo en la vida es reemplazable, Álvaro, gritó Javier, su voz resonando en la sala vacía. Álvaro, herido, se marchó sin decir una palabra.
Días después, Javier encontró un cuaderno olvidado por Álvaro en la biblioteca. No eran planos, sino bocetos de la capilla con detalles que reflejaban las ideas de Javier, ventanas que capturaban la luz como en sus poemas, arcos que parecían susurrar historias. En una esquina, una nota escrita a mano: tal vez no estoy tan equivocado, Morales. Javier sintió un nudo en el pecho. ¿Era posible que su rival estuviera empezando a entenderlo? ¿O era algo más? El día del concurso llegó, y su proyecto fue un éxito. La capilla, una fusión de poesía y arquitectura, dejó a los jueces sin palabras. Ganaron la beca, pero la victoria no fue lo que más marcó a Javier. Fue la mirada de Álvaro al subir al escenario, una mezcla de orgullo y algo más profundo, algo que ninguno de los dos estaba listo para admitir. Esa noche, bajo las luces de la Feria de Abril, Javier y Álvaro caminaron por las calles de Sevilla, rodeados de música y risas. El alcohol y la euforia los llevaron a un callejón donde, sin pensarlo, Álvaro tomó la mano de Javier. «No sé qué estamos haciendo, Morales», susurró, su voz temblorosa. Javier, con el corazón acelerado, respondió: «Tal vez estamos empezando a escribir nuestra propia historia». Los meses siguientes fueron un torbellino. Javier y Álvaro, ahora inseparables, viajaron a París con la beca, compartiendo un pequeño apartamento cerca del Sena. La ciudad, con sus puentes y cafés, fue testigo de su amor naciente. Pero no todo era un cuento de hadas. La relación entre ellos era intensa, apasionada, pero también frágil, como un cristal que podía romperse con un mal golpe. Javier, acostumbrado a luchar por todo, temía que su amor fuera solo un capricho para Álvaro, alguien que siempre había tenido todo al alcance de la mano. Álvaro, por su parte, cargaba con el peso de las expectativas de su familia, que no sabía nada de su relación. Una noche, mientras caminaban por Montmartre, Álvaro confesó: «Mi padre espera que regrese a Madrid, me case con una buena chica y tome las riendas de su empresa. No sabe quién soy realmente, Javier». Javier, herido por la idea de que Álvaro pudiera esconderlo, respondió con amargura: «¿Y quién eres, Álvaro? Porque a veces siento que sigo compitiendo contigo, incluso ahora». La discusión los dejó en silencio durante días. Pero París, con su magia, los obligó a enfrentarse. En una noche de lluvia, Álvaro buscó a Javier en el apartamento, y sin palabras, lo besó con una desesperación que lo decía todo. «Eres mi hogar, Javier. No sé cómo decírselo al mundo, pero lo eres». De vuelta en Sevilla, la realidad los golpeó con fuerza. La familia de Álvaro los descubrió cuando una foto suya, tomada en un momento de descuido en la Plaza de España, se filtró en las redes. La reacción fue brutal. El padre de Álvaro lo llamó una vergüenza y le dio un ultimátum: terminar la relación o perder su herencia. Javier, por su parte, enfrentó el rechazo de algunos amigos de su barrio, que no entendían su amor. La tensión los empujó al límite. Una noche, en su pequeño apartamento en Sevilla, Álvaro confesó que había recibido una oferta de trabajo en Barcelona. «Es una oportunidad, Javier. Pero no sé si puedo pedirte que dejes todo por mí». Javier, con lágrimas en los ojos, respondió: «¿Y si no se trata de dejar todo, sino de construir algo juntos?». La mudanza a Barcelona fue un salto al vacío. Javier dejó atrás su Triana natal, sus amigos, su familia, todo por un futuro incierto con Álvaro. La ciudad, vibrante y moderna, les ofrecía un nuevo comienzo, pero también nuevos desafíos. Álvaro trabajaba en un prestigioso estudio de arquitectura, mientras Javier luchaba por encontrar su lugar como escritor en una ciudad que no conocía. La convivencia no fue fácil. Las pequeñas diferencias, los horarios de Álvaro, la necesidad de Javier de escribir hasta la madrugada, se convirtieron en grietas. Una noche, tras una discusión sobre dinero, Álvaro soltó: «Tal vez esto fue un error. No estoy hecho para esta vida, Javier». Herido,
Javier se marchó a caminar por la Barceloneta. Bajo la luz de la luna, escribió un poema sobre el mar, sobre dos almas que se buscaban pero no sabían cómo encontrarse. Cuando regresó, encontró a Álvaro esperándolo con un cuaderno lleno de bocetos. Eran planos de una casa, su casa soñada, con un rincón para que Javier escribiera y ventanales que dejaban entrar la luz del Mediterráneo. No quiero perderte, dijo Álvaro, su voz quebrada. Esto es lo que quiero construir contigo. La relación se fortaleció, pero el mundo exterior seguía siendo cruel. La familia de Álvaro cortó todo contacto, y Javier enfrentó el rechazo de un editor que consideró sus poemas demasiado personales. Sin embargo, juntos encontraron refugio en pequeños momentos, noches de flamenco en bares escondidos, paseos por el Parque Güell, promesas susurradas al amanecer. Un día, Álvaro recibió una carta de su madre, la primera en años. Le pedía que regresara a Madrid para hablar. Javier, temiendo lo peor, lo animó a ir. Si no enfrentas tu pasado, nunca serás libre, le dijo. En Madrid, Álvaro se enfrentó a su padre, quien seguía sin aceptar su relación. Pero su madre, en un acto de valentía, lo abrazó y le dijo: «Solo quiero que seas feliz, hijo». De vuelta en Barcelona, Javier y Álvaro decidieron dar un paso más, se comprometieron. La boda, pequeña pero llena de amor, se celebró en una playa al atardecer, con el mar como testigo. Sus amigos más cercanos, algunos de Sevilla, otros nuevos de Barcelona, los acompañaron. Pero la felicidad fue efímera. Un escándalo en el estudio de Álvaro lo dejó sin trabajo, y la presión financiera los puso a prueba. Javier, decidido a no rendirse, publicó un libro de poemas inspirado en su amor, que comenzó a ganar atención. Una editorial en Madrid le ofreció un contrato, pero significaba mudarse nuevamente. Esta vez, fue Álvaro quien lo apoyó sin dudar. «Donde tú vayas, yo voy», le dijo. En Madrid, las cosas no fueron fáciles. La ciudad los enfrentó a viejos fantasmas, la familia de Álvaro, los prejuicios de algunos círculos literarios. Pero juntos, construyeron un hogar. Álvaro encontró trabajo como profesor, y Javier se convirtió en una voz emergente en la literatura española. Una noche, mientras revisaban viejos cuadernos, encontraron los planos y poemas de su proyecto universitario. Rieron al recordar sus peleas, sus roces, su amor naciente. «Éramos tan jóvenes», dijo Javier, apoyando la cabeza en el hombro de Álvaro. «Y tan estúpidos», respondió Álvaro, besándolo. Años después, Javier y Álvaro vivían en una casa que ellos mismos diseñaron, en las afueras de Madrid. No era perfecta, pero era suya. Javier publicaba libros que tocaban corazones, Álvaro diseñaba edificios que contaban historias. Juntos, fundaron un programa para jóvenes LGBT, ofreciendo becas y apoyo para que pudieran perseguir sus sueños sin miedo. Una noche, mientras miraban las estrellas desde su terraza, Javier tomó la mano de Álvaro. «¿Valió la pena?», preguntó. Álvaro sonrió. «Cada pelea, cada lágrima, cada risa. Todo valió la pena, porque me trajo a ti». Su amor, forjado en rivalidad, probado por el rechazo y fortalecido por la resiliencia, era más que una historia. Era un testimonio de que, incluso en un mundo que a veces no entiende, el amor puede construir un hogar donde dos almas encuentran paz.